semana. Y en forma presencial, ¿esa cantidad van, chicos? No. Sí. Sí. Igual. Yo he tenido clase ahorita con un grupo también del C. He tenido clase. Los chicos estaban a mil. Así. Me da gusto realmente. Y no voy a establecer nivel con usted. Imagino que también ustedes están allí a mí. Bien. Yo nomás estoy a 100. Pero si ustedes comienzan a participar, se me va a ir el sueño, el cansancio, todo. A ver, muchachos, empezamos. Vamos a hablar, nos toca semana 2. Bueno, ya saben que yo soy su docente de economía. Trabajamos lo que corresponde a doctrinas económicas. Es un tema amplio, ¿verdad? Eso no se va a negar. Es un tema muy amplio, pero fácil de entender, ¿ya? Es un tema amplio, pero fácil. Así que no creo que ustedes se hagan muchos problemas en este tema. Y ojo, aquellos que ya conocen CEPUM, ya han dado examen, les hago la pregunta, díganme. ¿No generalmente viene una pregunta de este tema? ¿Ninguno de ustedes ha dado examen, chicos, hasta ahorita? Claro, dice Mestanza. Claro que sí. Por lo menos te viene una pregunta. Y siempre así. Hagan ustedes un estudio y revisen ustedes de exámenes de otros. Fiorella dice sí también, ¿no? El AD, de AD, no sé qué quiso decir, no lo entiendo ahí, pero al final dice De admisión. sí. Ah, de admisión, sí, claro. Y en CEPUL también, ¿ah? Sí, es como oferta y demanda. Siempre va a haber una pregunta. Siempre va a haber una pregunta. El tema de hoy es igual. Entonces, a ponerle toda la debida atención, chicos. Toda la debida atención. Puede que esa pregunta de doctrinas económicas determine su ingreso a la universidad. Acá no es el hecho de ingresar primero o último. Al final todos estamos medidos por igual. Lo importante es ingresar. ¿Cierto? Lo importante es ingresar. Ya les he hecho esta pregunta yo a ustedes. Bien. ¿En cuántos periodos está dividida la historia? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Dos? ¿En cuántos? En dos. ¿En dos? ¿Cuáles son? La prehistoria. Si son dos, son tres. ¿Cuáles son? La edad moderna. ¿Ya? La edad antigua, la edad moderna, la edad La contemporánea. contemporánea. Muy bien lo que dice Mestanza. Antigua, media, moderna y contemporánea. Claro que son 4. Pero más bonito sería que prendan sus audios. Claro que son 4. La edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Es una pregunta básica. Ahora, ¿qué han hecho los grandes estudiosos del marco económico para poder ver los aportes de cada uno de los personajes y de las teorías que se dan en el transcurso de la historia? Han tenido que coger estos 4 periodos. La edad antigua o sociedad esclavista, la edad media o escolástica, la edad moderna y la edad contemporánea. ¿En cuál vivimos nosotros? Contemporánea. A veces decimos tiempos modernos, ¿no? Por decir tiempos actuales. Por decir tiempos actuales, ¿no? Entonces, se está dividido de esa forma. En la edad antigua, o periodo esclavista, ¿cuál fue la actividad economómica que predominó? Agricultura. La
Agricultura, correcto. La agricultura. Paralelo a ello, también en menor cuantía, la ganadería. ¿Cómo se le llamó al que trabajó la tierra en la edad antigua? ¿Cómo se le llamó? ¿Qué nombre recibió? Chicos, ¿cómo lo van a saber? ¿Cómo se le llamó al que trabajó la tierra, que fue explotado, maltratado, humillado, golpeado, azotado? Claro. Ah, pues, se le llamó esclavo, correcto. Se le llamó esclavo, ¿no? Pasado el tiempo, pasamos a la Edad Media. En la Edad Media, esa estructura llamada agricultura, nada más como agricultura, se va a constituir en una estructura organizativa. ¿Saben cómo se le llamó? ¿Saben cómo se le llamó a esa estructura organizativa que se desarrolló en edad media? ¿Saben o no saben? ¿No saben, chicos? A ver, el chat, el chat. No, yo Ventura, yo emocionado abro el chat. Ya me dio risa ya. Muy bien, Mestanza. El feudalismo. El feudalismo. Esa estructura llamada agricultura ahora se llama feudalismo. El feudalismo tiene también una estructura organizativa que lo constituye, o cómo se le llamó, al dueño de la tierra. Señor feudal. Muy bien, Fernández. ¿Cómo se le llamó a la tierra? ¿Cómo se le llamó a la tierra? O más fácil, ¿cómo se le llamó al que trabajó la tierra? Vasallo. Los vasallos, ¿ya? Siervos, ¿cierto? En el siervo. Que no difería mucho del esclavo, ¿ah? Porque al final los dos eran explotados en esa estructura. Pero ¿cómo se le llamó a la tierra? Fácil. ¿Cómo se le llamó a la tierra? Se le llamó el feudo. ¿Ya? Se le llamó feudo. Entonces, así estaban estructuradas y organizadas en la Edad Media. ¿Qué sucede en la Edad Moderna? ¿Qué sucede en la Edad Moderna? En la Edad Moderna se da el hundimiento del feudalismo. ¿Y qué surge? A ver, chicos, ¿qué surge? Se da el hundimiento del feudalismo y el surgimiento ¿de qué? ¿Y el surgimiento de qué? A ver el chat. Voy a abrir el chat, pero quiero... A ver. Ya, María Fernanda. Profesor, ¿puede volver a repetir la pregunta? Por favor. Claro, claro. En la Edad Media, no, perdón, en la Edad Moderna, se genera la figura del hundimiento del feudalismo. Si en la Edad Media ustedes saben que se desarrolló el feudalismo,
Pero en la edad moderna se da el hundimiento del feudalismo y el surgimiento de ¿qué? De las escuelas económicas. Exacto, aparecen las escuelas. Y lo está diciendo Mestanza, cabe. Se da el surgimiento del capitalismo, con Villacorta, del capitalismo comercial. Acuérdense. Se da el hundimiento del feudalismo y el surgimiento del capitalismo comercial. ¿Ven? Por eso ahí van apareciendo las escuelas. Ahora les hago la pregunta. ¿Cuál es la primera escuela que aparece? Mercantiles. Muy bien, Fernández, la mercantilista. La mercantilista. Correcto. Muy bien, chicos. Muy bien. Ahora, ¿en qué periodo de la historia aparecen las primeras escuelas? Perdón, ¿podría volver a repetir la pregunta? ¿En qué periodo, claro, Julka, en qué periodo de la historia aparecen las primeras escuelas? En la edad moderna. En la moderna, muy bien, supo, en la moderna. Muy bien. Entonces, miren las connotaciones que se están dando. En la edad antigua, agricultura con esclavo que trabaja la tierra. En la edad media, el feudalismo con el siervo que trabaja la tierra. En la edad moderna, si ya se da el hundimiento del feudalismo y el surgimiento del capitalismo comercial. Y ahí van a aparecer la primera escuela llamada mercantilista. Para que en la edad ya contemporánea se desarrollen en mucha mayor cuantía las concepciones, las teorías, ¿no? Todo lo que abarque las concepciones de los modelos económicos. Bien, hasta ahí, chicos, esa remembranza ligera, ¿está clara? Sí, profesor. Muy bien. Ahora vamos a hablar ya de la primer periodo de la historia, que viene a ser la sociedad antigua o la sociedad esclavista. En este periodo, esto, donde se da el germen del pensamiento económico, vamos a estructurar o vamos a analizar a dos grandes estructuras sociales que se dieron en ese tiempo. Los griegos y los romanos. Sabemos nosotros ya que los romanos fueron que conquistaron a los griegos, sabemos por historia, pero los griegos fueron aquellos personajes tan hábiles, con tanta destreza, que desarrollaron en pensamiento, en filosofía, en economía, en formar grandes guerreros, el arte, la belleza, eran clásicos de los griegos. Se dedicaban mucho al arte, a la belleza. Mientras que los romanos se dedicaron más al derecho, a la política, a la toma de tierras, a la extensión territorial. En eso se basaron los romanos. Y lógicamente Roma, por creerse dueño del mundo, por querer adueñarse tan de extensión territorial, termina siendo uno de sus puntos débiles. A eso se le adiciona la mala administración de sus reyes, de sus césares, de sus emperadores, que termina lógicamente Roma cayendo, pues, ¿no? Cayendo. Regresamos a los griegos. Dentro de los griegos tenemos a tres grandes representantes: Jenofonte, Platón y Aristóteles. Ustedes dirán, profesor, pero estos personajes nosotros lo vamos a ver en filosofía. Sí, en filosofía lo van a ver, pero desde el punto de vista filosófico, ¿no? Vamos a sacar las ideas económicas que tuvieron ellos. Todas esas ideas económicas que tuvieron ellos. Bien. Jenofonte, el primero que vamos a hablar de griegos, estuvo entre los años 445 a los años 532 a.C. Dígame, ¿cuál fue la obra más importante que tuvo Jenofonte? ¿El económico? Exacto, el económico. Pero también escribió
¿Qué otra obra? Ciropedia. También escribió Ciropedia. Ciropedia, muy bien, no estanza. Ciropedia. Lo escribió también. Entonces, de esas dos obras, vamos a agregar algunas ideas que al final han ido tomándose en el transcurrir de la historia hasta los periodos contemporáneos. Por ejemplo, sostiene que la agricultura es la principal fuente de riqueza. Que la agricultura es la principal fuente de riqueza. Bien. Pero las demás son dignas, considerándola la más digna y rentable. Las demás no eran de importancia. No eran de importancia. Ahora les pregunto una cosa, chicos. ¿Quién calificó a la agricultura como una actividad tan, pero tan importante en el periodo moderno? ¿Qué escuela? Creo que la fisiocrática, ¿Cuál, Fran Fernández? si no me equivoco, la fisiocrática habla de tierra, ¿verdad? No tiene que ver con agricultura tampoco. Ah, no te equivocas. Es la escuela fisiocrática. Es la escuela fisiocrática. Exacto. Miren, un aporte ya. Vamos con el segundo. Solamente Jenofonte hace hace un análisis del origen de la división del trabajo y la separación de oficios. Solo hace un análisis nada más del origen de la división del trabajo. Mañana más tarde, en el mismo periodo griego, aparece otro personaje que él ya afirma que la división del trabajo es la base de todo progreso económico. ¿Quién será? Platón. Platón, muy bien. Y que después en el periodo moderno hay una escuela que habla y dice lo mismo. ¿Quién será? ¿Qué escuela será? Clásica. ¿Cuál no te escuché? ¿Cuál fue, pues? La clásica, pues, chicos. A ver, dice el chat. Liberalismo, no es la clásica, la clásica, la clásica. Liberalismo no, esa es la tabla moderna, en la tabla contemporánea, liberalismo vía corta. Muy bien, entonces, por eso digo, chicos, ustedes saben, si están metidos en otra cosa, métanse acá porque no se van a salir perdiendo. Y van a tener confundiéndose. Porque yo voy a trabajar así. Entonces, ¿qué más, qué otro aporte hace Jenofonte? Jenofonte justifica la esclavitud, pero recomienda trato suave a los esclavos. ¿Quién dirá eso en la Edad Media? ¿Quién lo dirá? ¿Quién retomará esa idea de Jenofonte acerca del esclavo? A ver, ¿les escuchó? ¿Quién lo dirá? ¿Quién lo dirá? A ver, muchachos. A ver, el chat. San, San Agustín, creo, dice, pero ¿por qué dudan, muchachos? ¿Por qué dudan? ¿Por qué dudan?
pero en mayor ahínco lo tiene Santo Tomás de Aquino. ¿Bien? Los dos hablan, pero ahonda un poco más Santo Tomás de Aquino. Muy bien, vamos con otro aporte. Importante el siguiente. Acepta el comercio y el préstamo como actividad necesaria. Acepta el comercio y el préstamo como una actividad necesaria. Más adelante hay un personaje de la Edad Media, perdón, personaje de la edad moderna, que también lo menciona. Y en el mismo periodo antiguo también, pero le da una figura totalmente diferenciada. A ver, el comercio y el préstamo, actividades que en la edad moderna los clásicos lo van a utilizar porque eso va a generar riqueza. Pero para Aristóteles es una actividad inmoral. Para Jenofonte es una actividad necesaria. Por hablar de esa forma a Aristóteles, se le considera o ya se le clasifica como un pensador pro-capitalista. Es que nosotros sabemos en tiempos actuales que los créditos son los que generan el crecimiento y el desarrollo de las empresas, ¿cierto o no? Crecimiento y desarrollo de las empresas. Bien. Entonces, ya mencionamos nosotros todas las ideas importantes de Jenofonte. ¿Está claro, chicos, o no? Sí, profesor. Muy bien. Ahora vamos a hablar de Platón. Platón estuvo entre los años 429 al 359 antes de Cristo. ¿Bien? ¿Cuál fue la obra más importante de Platón, chicos? ¿Cuál fue? La República. ¿Y qué más escribió? Las Las leyes. leyes. Y las Leyes. leyes, muy bien. Y las leyes. En estas obras, tanto de la República como fue la obra más importante que tuvo Platón, la cual planteó teorías económicas que han servido de base para muchas concepciones, como lo vamos a ver ahorita, para los tiempos actuales, tiempos modernos, tiempos contemporáneos, diciendo lo siguiente, por ejemplo. Afirma que la división del trabajo es la base de todo progreso económico. ¿Qué hizo Jenofonte? Solo analizó el origen de la división del trabajo. Él ya no. Él lo afirma. ¿Y quién lo retoma, les dije, en la Edad Moderna? A ver, ¿quién lo retoma en la Edad Moderna? ¿Qué escuela? Clásico. La escuela clásica. Muy bien. Platón trata de investigar un estado ideal. Ese estado ideal sin conflictos, sin problemas, que todos puedan satisfacer sus necesidades sin problemas. ¿Ya? ¿Cuál es la otra idea que tiene Platón? Que rompió esquemas. Propone el comunismo de bienes. Por eso él dice que no debe existir la propiedad privada. Propone el comunismo de bienes. ¿Quién no va a retomar esa idea? Más adelante, en los contemporáneos, los marxistas, diciendo que la propiedad privada no debe existir, la igualdad para todos, porque decía que la distribución de la riqueza es injusta. Miren cómo van desarrollándose otras connotaciones. Eso es parte del comunismo, ¿verdad?
Claro, pero recordemos que hay una diferencia entre comunismo y socialismo. El Sí. comunismo, dime. No, nada. Ah, ya. El comunismo que planteó Marx fue un comunismo utópico, un comunismo que no se llegó a plasmar nunca y nunca se va a dar. ¿Saben por qué? Porque en el comunismo no hay Estado. En el comunismo se agrupan personas de acuerdo a sus necesidades y las satisfacen. Pero en el socialismo sí hay un Estado. Sí el pueblo elige a un representante. Esa es la gran diferencia entre comunismo y socialismo. Por eso que cuando ustedes escuchen China comunista, el comunismo de Chávez, el comunismo de Maduro, el comunismo de Fidel Castro, de Raúl Castro. No, pues señores. Pregunta, ahora que ya saben ustedes. Es socialismo. ¿Será comunismo? No. ¿Por qué no? Porque el comunismo no, en el comunismo no se pide tener alguien que lidere, sino Es que muy lideren. bien, Pantera. Sigue. Y en el socialismo, en cambio, necesitan tener un representante que los guíe, un líder. Exacto. Por eso más adelante, cuando hablemos nosotros de Marx, van a darse cuenta que hay una parte donde dice que las riendas del Estado o las riendas de la sociedad deben ser dadas por la masa trabajadora, sin ellos que puedan gobernar. Sí, por eso que muchos lo llamaron al comunismo de Marx un comunismo utópico, un comunismo irreal, donde no se puede dar, donde no se puede plasmar. ¿Bien? Muy bien, entonces, ahora, ¿qué otra idea importantísima también propuso Platón? Y las mujeres como base de la organización del Estado, miren. Y las mujeres como base de la organización del Estado. ¿Qué tan importante? Miren, ¿ah? Ustedes saben por historia que las mujeres en la edad antigua no eran más que el amante, la esposa, la sirvienta, la esclava. No, nada más. Esa era la función que tenía la mujer. No tenía un dominio predominante como lo tiene ahora. Lógicamente, ahora está a la par con el varón y muchas veces sobre ellos o sobre nosotros. Hay mujeres presidentes, hay mujeres que tienen cargos importantísimos. Ya se ha roto, pero en ese tiempo que Platón haya planteado y las mujeres como base de la organización del Estado, ya era un boom. Por esa teoría, a Platón lo consideran un feminista. Pero recordemos nosotros, que estos personajes de la edad antigua no iban a una universidad. Lo que ellos hacían era observar su realidad, observar su contexto, observar su alrededor, ¿no? Su lugar y crear teorías. Quizás Platón haya visto que la mujer era la economista, que la mujer era la política, que la mujer era la que organizaba, la mujer era la que decidía en el hogar. Entonces, por eso dijo, y las mujeres como base de la organización del Estado. Debe estar, Profesor, bien, en esa edad usaban mayormente el uso de la razón. claro, El claro. us- Porque digo, ellos proponían de esa forma, analizaban su contexto en base a eso, ¿no? Y ahora, si queremos hablar de eso en historia, vamos a ver más adelante las teorías que se van a primar para las revoluciones, ¿no? Para las revoluciones que se dieron en el mundo. La independencia de las 13 colonias de Norteamérica, la Revolución Francesa, la independencia del Perú, ¿no? Que utilizaban la razón sobre la fe, ¿cierto? ¿Recuerdan eso? La ilustración, pues. Ustedes llevan historia, ¿no? Sí. ¿O me estoy equivocando? ¿Se dan cuenta? ¿Qué tan importante es tener conocimientos base para dar respuesta a acontecimientos presentes? Bien, chicos. Entonces, ¿qué otra idea da Platón? Dice que el comercio debe someterse a un régimen de libertad. El comercio debe someterse a un régimen de libertad. Dígame ahora, ¿cómo se le llama eso? ¿Cómo será llamado ahora esto? Economía del libre mercado. Muy bien, te fuiste a la cima, me da gusto.
Me da gusto. Sí. El comercio, cuando Platón planteó que el comercio debe someterse a un régimen de libertad, se habla de libre comercio. Y lo que tú has dicho es lo correcto. Son las nuevas concepciones teóricas. Miren, imagínense, en Platón, 400 años antes de Cristo, ya hablaba de modelos capitalistas que lo están viviendo ahora. Los neoliberales, la libertad del comercio exterior, un mundo sin fronteras. Imagínense las ideas tan importantes que dieron ellos y que para ese momento, ver restricciones en su mercado, decían, no, pues, ¿por qué ahí debe haberse libre comercio, libertad, debe someterse el comercio a la libertad, decía Platón, ¿no? Debe someterse a un régimen de libertad. ¿Por qué debe haber restricciones? Y esas ideas que para en ese momento no eran el boom, pues las estructuras actuales lo toman, como la que vimos nosotros, el neoliberalismo. Sí, desde la época de Fujimori. Desde la época, exacto, Valderrama, desde la época de Fujimori, pues desde el año 90 que asumimos. ¿Yo les expliqué o no les he explicado eso? Sí, ¿Sí? Y si tú lo estás mencionando es porque les expliqué y te lo has aprendido. Y eso da gusto. Chicos, el tiempo vuela. El tiempo vuela. Si ustedes no repasan, se le va a acumular de información y al final se van a sentir desesperados. Así que yo les recomiendo, vayan leyendo clase hecha, clase aprendida. Lo que haga hoy, lo repasan en la tarde. Una recomendación que les doy, muchachos. Por las puras no estoy tantos años en CEPUM. Tantos años, viendo a los chicos sufrir algunos, porque algunos sí estudian, pero a veces el puntaje se vuelve muy alto y no pueden llegar, porque necesitaron más puntaje. Así que yo les recomiendo eso, chicos. Yo sé que es cansado. Yo también estoy cansado. Yo he salido recién casi de trabajar. He trabajado toda la noche. Pero estoy acá con ustedes. Y estoy tratando de poner toda mi energía necesaria para que ustedes puedan aprender. Pero también no solamente está en el docente. La idea no está en que tengan a los mejores maestros. Pueden tener a los mejores maestros. Pero si no ponen de su parte, pregunta. Y con eso termino este punto. Si ustedes no ponen de su parte, ¿aprenderán? ¿Sí o no? No, No, pues chicos, no. Pueden tener lo máximo, pero si están durmiendo, están echados en la cama, están haciendo el mandado a la mamá, no. Ser responsable, la responsabilidad. Como el otro día escuché en un comentario decir que los asiáticos son como extraterrestres, los chinos son extraterrestres, son de otro planeta. No es que sean de otro planeta. Lo que pasa es que ellos son ordenados, son disciplinados. Y si son disciplinados, llegan al éxito. Esa es la gran diferencia con nosotros. Nosotros no somos disciplinados. Y les apuesto que de los 70 que están en aula, muchos de ustedes están haciendo otra cosa y menos escuchando. Los que están participando están atentos, bien por el chat o bien por acá. Disculpe, chicos, que haya tomado quizás unos minutos o un minuto, pero es bueno hacerles reflexionar. La otra semana ya semana 3, les queda 12 semanas nada más para su examen. Nada más. Así que, muchachos, a ponerse las pilas. Bien, entonces, terminamos con Platón. Vamos a pasar a otro personaje. Recuerden ustedes que Platón, como él propone el comunismo de bienes, dice que la propiedad privada no debe existir. Aristóteles. Aristóteles estuvo entre los años 384 y los años 322 a.C. Fue filósofo y discípulo de Platón. Se dio como el iniciador del pensamiento económico que trata de resolver todos los problemas económicos. Todas las ideas que va a plantear están expuestas en sus obras. A ver, ¿cuál es la obra más importante que tuvo Platón? la política. Muy bien, la política. Pero también escribió Ética y Platón, en donde destacan temas que hoy son comunes en el estudio de la economía política. Vamos a ver, por ejemplo, ya él habla del dinero, el dinero que favorece el cambio en el comercio de mercancías, ¿no? El dinero que favorece el cambio en el comercio de mercancías. ¿Cuál fue la primera forma de intercambio, chicos?
¿Trueque? ¿Cuál fue la primera forma de intercambio que tuvimos? ¿Trueque? El trueque, muy bien, el trueque. El trueque era una actividad en la cual se entregaba un bien por otro bien. ¿Y cuál era el valor? Muy bien, Villacorta. ¿Cuál era el valor que se le daba a esos bienes? ¿De qué dependían del valor de los bienes o el valor del intercambio? ¿De qué dependían? No sé si me entienden la pregunta. ¿Podría explicar la pregunta? Ya, a ver, Ventura. ¿De qué va a depender de que tú cambies un bien por otro bien? ¿De tu necesidad? Eso, Fernández, exacto. De acuerdo a tu necesidad. También debe ser algo que beneficie a ambos lados, ¿no? Exacto, lógicamente que sí. Lógicamente que sí. Pero y eso lo vamos a ver en la semana 13, sistema monetario. ¿Por qué el trueque no progresó? Porque no teníamos nosotros, o el trueque, perdón, no tiene un elemento de medición. Con la moneda sí se puede medir. Sí se puede procesos inflacionarios, deflacionarios o estacionarios. Se pueden dar, pero con el trueque no. Porque no tienen una escala de medición. Ajá, ¿Sí? por eso es como que ellos lo cambiaban considerando qué tan valioso era para la época en la que se realizaba eso, ¿cierto? Exacto, o qué tan importante en base a tu necesidad tenía, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? Era así, pues no tenía un valor. La moneda ya tiene un valor. Y Aristóteles ya lo utiliza, el dinero que favorece al comercio de mercancías para el intercambio. Censura el interés usurero. ¿Qué es la usura? ¿Saben qué es la usura, chicos? Es el cobro de un interés, pero muy excesivo, si no me equivoco. Ya, es el cobro excesivo por tasa de interés. Y el que cobra tasa de interés excesiva, ¿cómo se le llama? ¿Usurero? Usurero, muy bien, Ventura, usurero. Más adelante, en la Edad Media, alguien va a utilizar también y lo va a criticar. ¿Quién fue? ¿Alguien lo sabe? Santo Tomás de Aquino. Muy bien, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino también censura el interés usurero. Por eso, en contracara a ello, propone el precio justo. Ya estoy dando dos ideas de Santo Tomás de Aquino, ¿eh? Se supone que cuando yo pregunto, ustedes me lo tienen que decir. Regresamos a Aristóteles. Aristóteles propone dos ideas importantes que están en el banco, chicos. Yo hice estas preguntas, por si acaso no vayan a venir, estudienlo, repasen. ¿Cómo define la riqueza Aristóteles? Lo define como la abundancia de las cosas trabajadas, domésticas y públicas. Así lo define la riqueza. ¿Y cómo define la economía? Como la ciencia de la administración doméstica y del abastecimiento. No hay mucho que ahondar allí. Pero sí en una nueva concepción que utiliza Aristóteles, que viene a ser la crematística. La crematística es una actividad mercantil sustentada en créditos o préstamos. Y él lo califica como inmoral. ¿Cómo lo calificará los préstamos Genofonte? Rápido, rápido, respóndanme. ¿Cómo lo califica Genofonte en los préstamos? ¿Como una actividad? Necesaria. Necesaria, pues. Respóndanme rápido. Sus algo tienen que aprenderse en one. Una actividad necesaria. Pero para Aristóteles, la crematística, que es una actividad comercial, está en crédito préstamos, simplemente es inmoral. ¿Por qué? Porque esos créditos generan usura. Entonces, para él lo califica inmoral. Recordemos que Aristóteles es considerado el primer analista económico y es aquel que también defendió la propiedad privada. ¿Y quién defendió la propiedad privada en la Edad Media? Diciendo que debe existir la propiedad privada para mantener un orden en la vida económica. Disculpe, profesor, ¿puede repetir lo que dijo, lo que acaba de decir? ¿Ya? Aristóteles defiende la propiedad privada, a diferencia de Platón, que no debe existir la propiedad privada de ser. Pero en la Edad Media hay alguien que comparte la idea de Aristóteles diciendo que la propiedad privada debe existir para mantener un orden en la vida económica. ¿Quién fue?
¿Quién dijo San eso? Agustín, San Agustín. San Agustín, correcto. San Agustín. Muy bien, chicos. Muy bien, Mestanza. ¿Y quién más dijo acá? Y Villacorta. Muy bien. Pasamos entonces a hablar del pensamiento económico en Roma. Como le dije, los romanos no han tenido mucho aporte económico, no han dado mucho al marco económico, pero sí vamos a destacar algunas actividades agrícolas que están inmersas en sus obras, de Virgilio, de Cicerón y de Plinio. Virgilio, en sus obras georgias o geórgicas, ahí se va a ver que destaca la vida rural o campestre. Cicerón, en su obra Los Oficios, él sí se va a mostrar hostil a la manufactura, no quiere saber nada de manufactura y el pequeño comercio, pero sí en su obra resalta la importancia o sale a favor de la actividad agrícola y campestre. En el caso de Plinio, que es llamado el Viejo, en su obra Historia Natural, él va a reconocer la utilidad del cultivo intenso, es decir, el cultivo permanente, pero no le gusta y deplora los males del latifundio, esas grandes secciones territoriales. ¿Por qué? Porque esas grandes extensiones que mañana más tarde se van a llamar feudalismo, son explotados los obreros allí, en este caso los trabajadores del campo, por manos serviles y esclavas. Destacaron quiénes más, aparte de los tres que he mencionado: Catón, Columela y Paladio. Son los tres personajes que también han destacado en este pensamiento en Roma. Bien, pues digo, no hay mucho que mencionar de ellos, a diferencia de los otros sí que han repercutido y han dado pie a nuevas connotaciones. ¿Está claro, chicos? ¿Es clarista? Sí, Sí. profesor. Sí. Pasamos a hablar del pensamiento económico medieval. En la Edad Media, ¿ya? A ver, denle una repasadita, chicos. Disculpen, me quiero ir al baño. Rapidito, ¿ya? No demoro. Lean ahí, lean esa parte, ¿ya? Ya, estoy acá. Bien. Algo rápido, mire, el periodo medieval, que se da entre los siglos V al siglo XV, llamado también periodo escolástico, acá, en este periodo va a marcar un hito en la historia del mundo, miren, porque acá van a aparecer grandes acontecimientos y que en el desarrollo del tiempo se han ido mejorando. Vamos a hacer un análisis rapidito de la Edad Media, o llamado también periodo escolástico. El periodo escolástico se divide en tres partes. La escolástica inicial, que es el trasfase entre la Edad Antigua y la Edad Media, donde se dan las primeras ideas del periodo medieval. Le da la escolástica media, que es el desarrollo de todo el pensamiento medieval. La aparición de las primeras universidades en el mundo, la formalización del conocimiento, el dominio de la Iglesia con la Santa Inquisición, que hace un cambio de la estructura social, donde a la Iglesia le pone en primer plano, el Estado en segundo, y el pueblo siempre en las bases, porque antes era al revés, el Estado, la Iglesia, el pueblo. Pero con la Santa Inquisición la figura cambia. Cambia la figura, la Iglesia domina por temor, porque el pueblo se sometía a la Iglesia por temor, porque ser castigado por la Santa Inquisición era cruel.
se generó el periodo oscurecimiento. ¿Por qué se dio en la escolástica media el periodo del oscurecimiento? ¿Por qué? Porque la iglesia no permitía que los descubrimientos hechos en las grandes universidades fueran salidas a luz, porque para ellos era que iba contra el pensamiento cristiano. Entonces decían, no sale. Y se generó el periodo de oscurecimiento. En la escolástica terminal, ¿ya? En la escolástica terminal, se da el hundimiento, o mejor dicho, la desaparición de la Santa Inquisición, se deroga la Santa Inquisición y se da pie, lógicamente, pues, a que el Estado asume el poder, la iglesia en segundo plano y el pueblo en las bases. Pero en ese periodo de la escolástica terminal, se genera el periodo de luz. ¿Por qué el periodo de luz? Porque los nuevos gobernantes, el nuevo Estado, comienza a sacar todo lo que se había descubierto durante casi 500 años de opresión por parte de la iglesia hacia el Estado, hacia el gobierno. Comienza a aceptar la parte científica. Exacto. Por eso comienza a descubrirse, comienza a salir a luz todos los descubrimientos, ¿no? Y nace una pequeña franja en la historia. ¿Cómo se llama esa pequeña franja en la historia que da pie a la edad moderna? ¿Alguien lo sabe? Se llama Renacimiento y da el pie al periodo moderno. ¿Bien? En esa escolástica media se genera una actividad importante que no quiero dejar de mencionar, para que lo sepan como parte de la historia. Se genera el llamado contrabando del conocimiento. Y usted dirá, profesor, ¿contrabando del conocimiento? ¿Qué es eso? ¿Qué es contrabando del conocimiento? El contrabando del conocimiento es una actividad que lo hicieron los profesores, catedráticos o alumnos, con aquellos conocimientos que la iglesia no permitía sacar, porque decía la iglesia que iba contra el pensamiento cristiano. Entonces, ¿qué hacían ellos? Lo que hacían era enviarlo en una imprenta clandestina, imprimirlo, ponerle forro y enviarlo por todas partes de Europa. Y se generó el contrabando del conocimiento. Lo malo era que cuando la iglesia lo descubría, a los personajes que hacían eso, los quemaba en la plaza mayor de un pueblo, los degollaba, los azotaba, pasaban por los cuartos de castigo. Bueno, los personajes que eran de influencia política y económica muy grande en ese tiempo, cuando estaban metidos también en esto, los desterraban. Lo que hacían era desterrarlos, más no matarlos o castigarlos, sino desterrarlos. La iglesia dominó mucho, le hizo mucho daño a este periodo con la Santa Inquisición. En el Perú, en América Latina, solo tenemos 2 cuartos de la Santa Inquisición. En el Perú hay uno y en Colombia hay otro. Según la historia, cuenta que en el Perú nunca se llegaron a castigar, pero sí se crearon acá. Y en Colombia, otro. En Colombia sí pasaban, sí sucedían castigos. Acá en Lima lo tenemos. Si ustedes tienen alguna vez la oportunidad de hacer un city tour en Lima, van a ir y van a conocer los cuartos de la Santa Inquisición, acá en Perú, Lima. Bueno, en este periodo, lo acabo de contar, van a desarrollarse personajes importantes como el grupo de los canonistas y los padres de la iglesia. Los canonistas los vamos a agrupar a San Agustín y Raimundo de Peñafort. En los padres de la iglesia va a estar Santo Tomás de Aquino y Nicolás de Orestes. San Agustín estuvo entre los años 354 y los años 430 después de Cristo. Fue un teólogo y filósofo de origen africano. Él representa la iglesia primitiva, ¿no? ¿Y cuál, díganme ustedes, cuál fue su obra más importante? Ellos sí lo saben. Las confesiones. Exacto. Su obra más importante fue Confesiones. En esta obra, miren lo que comienza a sacar las ideas importantes. Él dice que no debe darse el comercio al por mayor, porque el comercio al por mayor aparta a los hombres de la búsqueda de Dios. Por lo tanto, defiende el comercio al por menor. Acuérdense de eso. Acuérdense de eso. San Agustín también decía que la propiedad privada debe existir para mantener un orden en la vida económica. Eso decía San Agustín, miren. ¿Ah? Bien. Consideró la agricultura como una actividad digna. ¿Quién dijo eso en la edad antigua? Rapidito, rapidito. ¿Quién dijo eso acerca de la agricultura en la edad antigua?
Genofonte, chicos, por eso digo apunte, o subrayen, no sé. Genofonte. Muy bien, el comercio y la industria son antiéticas. Claro, pues, porque si comercializas a por mayor, aparte de los hombres de la búsqueda, y por eso lo considera antiéticas. Justifica la esclavitud y la explotación. Profesor, por favor, ¿podría volver a repetir lo de Genofonte? Es que no lo apunté casi. Genofonte también defiende o habla acerca de la agricultura como una actividad importante, la agricultura. Ya, gracias, profesor. ¿Ya? Y San Agustín dice lo mismo, considera la agricultura como una actividad digna. Ahí se igualan los dos. ¿Bien? Raimundo de Pañefort también es un dominico, seguidor neto, es decir, no hay mucho que hablar de él porque es un seguidor neto. Todos los pensamientos de San Agustín lo comparte, todos los pensamientos de San Agustín lo comparte Raimundo de Pañefort, ¿no? E inclusive también condenó la práctica del comercio al por mayor. Pasamos a hablar ahora sí de los padres de la iglesia. Ahí tenemos a dos, a Santo Tomás de Aquino y a Nicolás de Oresmes. Santo Tomás de Aquino ya es un personaje mucho más, digámoslo, moderno dentro de la media, es decir, casi de finales, que se desarrolló entre los años de 1225 a 1274. Es un filósofo medieval de origen italiano, fue discípulo de Alberto Magno. Su obra más importante, ¿cuál fue? A ver, ¿alguien me lo puede decir? ¿Cuál fue la obra más importante que tuvo él? Suma teológica. La Suma Teológica, muy bien. Cuyas ideas lo vamos a sacar ahorita. ¿Qué dijo acerca de la propiedad privada? ¿Que existe o no existe? No, No existe. ¿Por qué? No existe. ¿Por qué supo? No existe. Porque Dios es dueño de todo. Porque Dios es el dueño de todas las cosas. Muy bien, porque Dios es dueño de todas las cosas. Pero ¿quién dijo que la propiedad privada no debe existir en la Edad Antigua? ¿Platón o Aristóteles? Aristóteles. Platón, Platón. ¿Ya? ok, profesor. Bien. Aceptó la esclavitud, pero con respeto humano y responsabilidad por parte del amo. Ya hemos visto también eso. Y lógicamente condenó la usura. La usura que era el cobro excesivo. ¿Quién habló de eso en la Edad Antigua? Aristóteles. Aristóteles. Como Santo Tomás de Aquino critica o censura la usura, por ello propone el precio justo. Bien. Nicolás de Oresme, ¿cuál fue la obra más importante que tuvo? Tratado de la creación de la moneda. Él propone algo importante que es el famoso bimetalismo, que es acuñar monedas en base a dos metales, específicamente el oro y la plata. ¿A qué se dedicó específicamente Nicolás de Oresmes? ¿A qué se dedicó? Se dedicó a proteger a los esclavos que acuñaban monedas de aquellos príncipes o reyes que los explotaban. Eso fue la función que tuvo en alguna medida Nicolás de Oresmes. Profesor, tengo una pregunta. Santo Tomás de Aquino, al aprobar la esclavitud, sería como ahora, o sea, que ahora las personas contratan un personal de limpieza, pero ellos tendrían que tratarlo bien y cumplir con su tratado. Entonces, ¿sería así lo que Santo Tomás quería en esa época? Claro, lo que pasa que en ese tiempo él puede haber sido cristiano, si Ventura, y ahí te doy el pase. quería que el esclavismo y que una persona por decisión propia decida trabajar es diferente a que te obliguen. Creo que eso se refiere con esclavismo y como que el mensaje es, ok, explotas gente, pero les das el mínimo respeto. Porque no creo que en esos tiempos en verdad se le respeta a una persona cuando habían tantos ideales que los separaban como humanos. Claro, claro, va por ahí lo que iba a mencionar. Lo que pasa que en la edad antigua, en la Edad Media como la antigua, la mano fuerte de la tierra, que era una de las actividades importantes que tenían todos, era el esclavo. En este caso, en la Edad Media, el siervo.
pero eran tratados de igual manera. Ahora, Santo Tomás de Aquino no podía salir de esa estructura, por más cristiano que haya sido, por más seguidor de Cristo que haya sido, pero él tenía que dar un razonamiento a su estructura, diciendo, yo acepto el esclavo, ¿no? Porque es necesaria para las actividades económicas, pero ojo, que sea tratado con respeto como dijo Dios. ¿Ven la figura cómo cambia? En la actualidad, no, porque cada quien trabaja de acuerdo a la necesidad y la voluntad. No se habla de esclavismo. Dime, Ventura. En esos tiempos a los esclavos se les llegaba a pagar. No, por eso eran esclavos. Eso estamos hablando de la edad, específicamente donde predominó más fue en la edad antigua. Ya en la moderna las connotaciones fueron cambiando, ¿no? Ya no tanto porque se desarrollan actividades económicas, pero recordemos también con historia que acá en el Perú llegaron como esclavos, ¿sí? Los tomaban, los encerraban y simplemente los hacían trabajar. Y eso era una forma de esclavismo. Porque todo esclavo no tiene remuneración. ¿Bien? ¿Está bien, chicos? ¿Puedo continuar? Sí. Ya está. Bien. A veces es bonito cuando interactuamos. Vamos a hablar del pensamiento económico de la Edad Moderna. En la Edad Moderna se desarrollan tres escuelas: la mercantilista, la fisiocrática y la clásica. En la mercantilista es la primera escuela que aparece, donde dice que su riqueza se asocia a tres principios básicos. Grábenselo, tres principios básicos: la acumulación de metales preciosos, la industria manufacturera y el comercio exterior. Miren, la abundancia de metales preciosos. Sí, pues, cuando llegaron los españoles a América, ¿qué es lo primero que hicieron? Apoderarse del oro y la plata. Porque España, Portugal, Inglaterra, Alemania, Australia eran países con pensamientos mercantilistas. Porque mientras más dinero tengo en mi poder, más poder domino o más poder tengo en el comercio. Entonces lo que buscaban los españoles era eso, oro y plata. Porque la idea de riqueza para la escuela mercantilista era eso, muy aparte del comercio exterior y la industria manufacturera. En los países mercantilistas, las ideas mercantilistas apuntaban que el Estado sí debe intervenir, por lo tanto el Estado debe ser dueño de las empresas. ¿Cómo interviene el Estado? Colocando aranceles altos a las importaciones. Y alguno de ustedes me dirá, profesor, ¿qué es importar? Es traer. Cuando yo traigo algo, ¿qué hace el Estado? Le coloca un arancel alto. ¿Y qué es el arancel? Es el impuesto que se paga tanto por exportar como por importar. Entonces, ese arancel que se paga es muy alto. Y cuando quiere competir con el producto nacional, ya no puede. Entonces, ¿qué está haciendo el Estado? Está protegiendo la producción nacional. ¿Qué más hace el Estado como elemento proteccionista? La no exportación de materias primas, sino la industrialización de la producción. Es otra idea más. ¿Qué más busca? Que haya un crecimiento demográfico para asegurarse efectivos en sus ejércitos. En este tiempo va a aparecer el navalismo, el colonialismo, el reglamentarismo y por ende el proteccionismo. Son las ideas que marcan la escuela mercantilista, acuérdense. Y por último, a nivel político, se maneja el capitalismo comercial utilizando la figura del imperialismo, es decir, la figura del monopolio comercial. Yo tenía, profesor, ¿cómo así? ¿Cómo así me dirán ustedes? Miren, estos son las colonias y esto es España. Pregunta, ¿a quién nosotros de colonias, a quién podíamos comprarle? Rápida respuesta, es lógica la respuesta. Los bienes que nosotros necesitamos como colonia, ¿a quién podíamos comprarle? Chacho, ahora se va. Solo España, profesor. Solo España, por lo tanto España se convirtió en el único vendedor. Y si hay un único solo vendedor, se le llama monopolio. Por lo tanto se desarrolló el monopolio comercial entre las colonias y las grandes metrópolis. ¿Está claro eso? Pero si analizamos un poquito más y nos ponemos a pensar en nuestro contexto, pregunta, ¿lo que producían las colonias
¿podía venderlo a Portugal o a Inglaterra o solamente podía venderlo a España? Era solo España, profesor. Solo a España, ¿no es así? Por lo tanto, ¿qué figura sería España? Solo el único comprador. Y si hay un solo comprador en el mercado, ¿cómo se le llama eso? ¿Qué figura sería? ¿Qué tipo de mercado sería? ¿Un monopolio? No, monopolio es un solo vendedor. Monopolio. ¿Cuál? Monopsonio. Muy bien, Ávila, monopsonio. Se da la figura del monopsonio, o se dio la figura del monopsonio. Eso lo vamos a trabajar en la semana 8. Formas de mercado. Monopolio, duopolio, oligopolio, monopsonio, duopsonio, etc. Competencia monopolística. Así que no se me asuste. Vamos con la escuela fisiocrática o fisiócrata. Acá significa gobierno de la naturaleza. Claro que sí, Mestanza, claro que sí. Balanza comercial favorable cuando hay más exportación que importación. Un país crece con las exportaciones. Y un país que importa mucho es un país que depende. Dependiente. Pobre. Bien, entonces la escuela fisiócrata ¿qué significa fisiocracia? Gobierno de la naturaleza. Para los fisiócratas se apelaban a principios racionales ellos. Había la creencia de la existencia de un orden natural que está subyacente a las actividades comerciales. Le daban importancia a la agricultura, decía que el Estado no debe intervenir, por lo tanto, la agricultura es la única fuente de riqueza, siendo consideradas las demás actividades como parasitarias o improductivas. Él decía que el único excedente procede del trabajo agrícola, ¿no? Pues lamentablemente todo eso se fue perdiendo vigencia cuando se da la aparición de la revolución industrial. Para los fisiócratas existen 3 clases sociales. Los campesinos, que es la clase productiva o la clase más importante, los terratenientes o clase rentista, y los artesanos o clase estéril. Recuerden esto, que los fisiócratas introducen el concepto de producto neto, hoy llamada renta nacional. También se queda en su ADN la famosa frase dada por Vicente de Gornay, que es el dejar hacer, dejar pasar, que el mundo camina solo. Por esa frase, dejar hacer, dejar pasar, que el mundo camina solo, se le van a considerar iniciadores del liberalismo del siglo XVIII. Iniciadores del liberalismo del siglo XVIII. ¿Por qué? Porque son los primeros que hablan de algo que rige por sí solo. Ya los clásicos lo van a llamar leyes de mercado. La oferta y la demanda, la mano invisible. Pero los fisiocráticos no sabían cómo llamarlo, por eso que le hablaban de leyes naturales, ¿no? Que rigen todo. Pero ¿cómo se llaman esas leyes naturales? Ya los clásicos le llamarán oferta y demanda. ¿Bien, chicos? ¿Está claro eso? Sí, profesor. Sí. Pasamos a hablar de la última escuela. ¿Ya? La última escuela es la escuela clásica, liberal o machenteriana. Acá nace gracias a la revolución industrial, ¿no? ¿Qué más? Acá el Estado dice que no debe intervenir, ya que el mercado tiene sus elementos de autorregulación. ¿A través de qué? A través del libre mercado. ¿Quiénes son esos elementos de autorregulación? La oferta y la demanda. Considera como principal fuente de riqueza la división del trabajo. ¿Quién dijo eso? A ver, ¿alguien recuerda rapidito? ¿Quién dijo eso en la edad antigua? Xenofonte, pero lo perfeccionó Platón. ¿Quién dijo, Fernández? ¿Xenofonte o Platón? Sí, pues lo dijo primero Xenofonte. No. Yo fue Claro, Platón. claro. Xenofonte solamente ha hablado del origen. Pero ¿quién dijo que generaba riqueza? Platón. Platón, pues Fernández, correcto, Platón. Acá vamos a ver que destacan la fuerza del mercado, que la oferta y la demanda como mando invisible. Consideran a la industria como muy superior lógicamente a la agricultura, ¿no? Centra su atención en el análisis, el origen, distribución y consumo de la riqueza. Ojo acá, los clásicos introducen el concepto de ganancia.
Más adelante, en la contemporánea, los neoclásicos introducen el concepto de equilibrio de mercado. Hay que tener cuidado con esa diferencia. Los clásicos, ganancia. Los neoclásicos, equilibrio de mercado. Promueven la libertad del comercio exterior a través de dos ventajas. Las ventajas absolutas, que es por Adam Smith, y las ventajas comparativas, que es por David Ricardo. Y el último aporte de los clásicos, ¿cuál es? Dice que el mejor asignador de los recursos es el mercado. Igual lo dicen los neoclásicos. Representantes clásicos, Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, Juan Bautista Say y Thomas Robert Malthus. Son ellos representantes de la edad moderna. Pasamos a la contemporánea. ¿Claro la moderna, chicos? Sí, profesor. ¿Estuvo claro? Sí. ¿Sí entendieron? ¿Sí? Sí. Muy bien. Vamos a hablar del pensamiento económico en la edad contemporánea. Ahí tenemos la escuela histórico-alemana, la marxista, la neoclásica, la keynesiana, la monetarista, la fisiocrática y la nueva economía clásica y la teoría de los ciclos reales. ¿Cuántas tenemos, chicos, en la contemporánea? ¿Cuántos son? 4. 7. 7. Claro, son 7. Vamos a hablar del histórico alemán. El histórico alemán es una escuela que nace después de la Segunda Guerra Mundial. Es la primera que critica el laissez-faire, el laissez-passer, que significa dejar hacer, dejar pasar. Por lo tanto, en su teoría afirma, ¿no?, la supremacía del Estado. Porque el dejar hacer, dejar pasar, son leyes naturales, dicen los fisiócratas. Pero los históricos alemanes dicen, no, hay alguien quien debe regular, que es el Estado. Por eso que cuando comienzan a hablar de los intereses individuales de cada persona, el interés individual va a estar supeditado a los intereses del colectivo. Pero lamentablemente los intereses de todos se supeditan a los intereses del Estado. Por lo tanto, quien ordena, quien decide, es el Estado. Lo cambió a la economía política como ciencia normativa de la sociedad, porque es la que va a ayudar a regir las actividades económicas. Dentro de ellos tenemos como representantes a Wilhelm Roscher, Bruno Hildebrand, Karl Keynes y Sommeler. Hildebrand como Sommeler son los máximos representantes de esta escuela. La escuela marxista. En la escuela marxista tenemos como máximo representante a Carlos Marx y Federico Engels. Ya les había dicho que Carlos Marx mencionaba que la distribución de la riqueza es injusta. Por eso él pedía la supresión de la propiedad privada. ¿Recuerdan esto que le dije también? Que ellos buscaban que el gobierno, el Estado debe estar manejado por la masa trabajadora, más no por un representante, sino por la masa trabajadora, por el mismo pueblo. Sostiene que el trabajo es la esencia de todo valor. ¿Pero por qué? Porque es el obrero quien trabaja, para él, ¿no? Para él. Por eso lo califica como tan importante. Sostiene que la causa de los males del sistema capitalista está en la propia propiedad privada. ¿Cierto? Pues es como una enfermedad autoinmune. El propio organismo te destruye, el propio sistema te destruye. Sostiene que el origen de la plusvalía se da en la producción y esta se constituye en el origen del capital. ¿Saben lo que es plusvalía, chicos? Trabajo no remunerado. Muy bien, el trabajo no remunerado, ¿cierto? ¿Y cómo se llamará en la actualidad eso? Horas extras no remuneradas, porque se sigue dando. Según la OIT, ¿cuántas horas debemos laborar? 8. 8 horas. ¿Cuántas horas a veces trabajan los trabajadores y no se les paga? Más de 8. Y esas más de 8 hace rico al capitalista. Por eso es que la plusvalía da origen al capital. Eso lo dije Marx, ¿no? Lo dice Marx. Van a identificar dos formas de trabajo. El trabajo necesario y el trabajo excedente. El trabajo necesario que da como resultado un salario y el trabajo excedente que da como resultado plusvalía. Acá van a surgir dos clases sociales.
¿Cuáles son esas dos clases sociales? Los capitalistas que son dueños de los medios de producción y los obreros quienes entregan su fuerza de trabajo, ¿no? Y eso tiene que, la economía es una constante lucha de clases. Esto es importante acá también, muchachos. Miren, dice, el progreso científico-técnico va a favorecer al sistema capitalista porque te va a proporcionar mano de obra excedente, ¿ya? Si una empresa, a ver chicos, pero respóndame así, pues, ¿ya? Porque la hora ya se va, miren, son 10 y 17. Si una empresa compra tecnología de punta, ¿qué va a generar? ¿Empleo o desempleo? Desempleo. Desempleo. Eso quiere decir que va a haber gente que no va a trabajar y se va a ofertar su trabajo por algo irrisorio. ¿Correcto o no? Sí. Tendría razón Marx cuando decía, el progreso científico-técnico favorece al sistema capitalista porque le proporciona mano de obra excedente, es decir, mano de obra barata. Entonces, ese progreso que tiene ese progreso científico que tienen las empresas va a generar desempleo, pero el mismo empresario va a comenzar a contratar esa mano de obra barata, ¿no? Y listo, evitó pagarle mucho. ¿Y le favoreció o no le favoreció al capitalista? Le favorece. Le favorece. Pues todo lo que dijo Carlos Marx está en lo correcto, ¿no? Vamos a hablar de la escuela neoclásica o de Cambridge y la escuela keynesiana. La escuela clásica, la neoclásica, ¿a qué teoría económica hace su aporte? Rapidito. Microeconomía. ¿A cuál? A la economía y libre mercado. No, pero ¿a qué teoría económica? ¿Macro o micro? Micro. Micro. Los keynesianos A la macro. a la macroeconomía. Muy bien. Acá, los neoclásicos hablan de la libre intervención del mercado. No les gusta la intervención del Estado acá. Dejan la iniciativa privada a libertad. Acá, para hacer un análisis de los hechos y fenómenos económicos, lo hacen a través de la matemática y la estadística. ¿Cuál es una pregunta en su práctica de ahí? Yo le dije hace rato, si los clásicos desarrollan el concepto de ganancia, los neoclásicos, ¿qué concepto desarrollan? Equilibrio. De equilibrio de mercado. Muy bien, muy bien. Y ya hemos dicho también que los neoclásicos o escuela de Cambridge utilizan concepciones microeconómicas, ¿no? Desarrollan concepciones microeconómicas, como precio, externalidad, elasticidad, etc. John Maynard Keynes, máximo representante de la escuela keynesiana, en su obra Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero. Maynard Keynes, le voy a explicar en resumen qué es lo que él propone. Primero, si la escuela neoclásica dice que el Estado no debe intervenir, los keynesianos dicen, el Estado sí debe intervenir, pero solo debe intervenir cuando el mercado lo requiera, cuando el mercado no pueda solucionar por sí solo sus problemas. Entonces le dice Keynes, miren, el mercado va a fluir, tiene elementos autorreguladores. Respóndanme, chicos, ¿cuáles son los elementos autorreguladores según la teoría clásica? ¿Cuáles son los elementos autorreguladores del mercado según la teoría clásica? Rapidito. A ver en el chat. Muy bien, Leonardo. Oferta y demanda. Esos son los elementos autorreguladores. Entonces, Maynard Keynes dice, deja que el mercado fluya, tiene elementos autorreguladores, pero se pueden generar problemas de escasez o sobreproducción y se genera un problema. Crisis. Entonces, ahí recién Maynard Keynes dice, llamemos al Estado. ¿Qué va a hacer el Estado? Va a aplicar políticas fiscales, acuérdense, políticas fiscales para regular. Una vez que se regula y se mejora, ¿qué le dice Keynes al Estado? Chao, yo no te necesito. Pregunta, el mercado vuelve a fluir por sí solo y se genera un problema de crisis. ¿Qué dice Maynard Keynes? ¿A quién hay que llamar? El Estado. Al Estado. ¿Para que aplique qué cosa? Políticas económicas. Muy bien, Fernández, políticas fiscales de autorregulación.
Correcto. Pasamos a hablar de la escuela monetarista o escuela de Chicago. Ahí tenemos como máximo representante, perdón, a Milton Friedman, en la teoría de los precios y libertad de elegir, sus obras importantes. Acá para él nos afirma que el sector privado es por naturaleza estable, ¿no? También desarrolla teorías cuantitativas del dinero, o la teoría cuantitativa del dinero, que es llamada teoría de la inflación. Guarda eso o escríbalo. Teoría de la inflación, que lo conoce también como teoría cuantitativa del dinero. Para él, y lo afirma, y nosotros ya lo hemos comprobado en la clase anterior, que la inflación es un fenómeno puramente monetario. ¿Causado por qué? Por el exceso de dinero en la economía. Cuando se emite dinero sin respaldo, sin crecimiento, genera la elevación del IPC y por tanto se genera la inflación. Y ustedes lo saben. Él habla de la necesidad de reducir el gasto público a través de la reestructuración del aparato estatal. Bien. Hablamos de la escuela neoliberal. ¿Qué dice la escuela neoliberal? ¿Qué propone la escuela neoliberal? Libre comercio, integración con el mundo. ¿Quién la promueve? La va a promover el Fondo Monetario Internacional. Pregunta para que ustedes me respondan. ¿Quién es la máxima representante de esta escuela? La dama de hierro. La dama de hierro, muy bien. ¿Y quién es la dama de hierro? Margaret Thatcher, algo así. Margaret Thatcher. Thatcher. Margaret Thatcher. Lógicamente, junto a ello también está Ronald Reagan, ¿no? Pero el máximo representante de esta escuela es Margaret Thatcher, la que conversó con Fujimori en el año 90, que yo les conté. ¿Qué propone la corriente neoliberal? Propone primero lo que ya sabemos, reducción del aparato estatal a favor del sector privado, es decir, la venta de las empresas públicas. Ahí ya no deciden las autoridades, o sea, el Estado no, sino los dueños, por así decirlo, de la empresa y las familias, algo así. Claro, pero el Estado sí está allí, siempre, acuérdate, porque somos economías mixtas. Lo que pasa es que acá lo que hace el Estado es venderle las empresas al sector público, como lo hizo Fujimori con Telefónica del Perú. Fujimori vendió Telefónica por 20 años, pero vuelta los gobiernos actuales han vuelto a venderlo. Y lo han dado por 15 años más, creo. Porque es el modelo que nosotros tenemos. La fuerza del mercado sustituirá a la gestión pública, siempre, el Estado no debe estar. Propone una mejor recaudación tributaria, la reestructuración del aparato estatal, la reconversión y reestructuración sectorial, es decir, sectores económicos, reestructurarlos. Propone la liberación del comercio exterior. Acuérdense, liberación del comercio exterior. ¿No? Cero arancel, el famoso TLC, los tratados de libre comercio. Propone la libre competencia, el libre comercio y la integración con el mundo. A eso le llamamos globalización. Plantea programas de alivio a la extrema pobreza. Acá, un paréntesis. No es que los gobiernos sean buenos, ¿ah? No es que Fujimori, o Yantumala, o Toledo, o Alan García, o el señor Castillo, son buenos. Mire, el programa, proponen programas de alivio. No, señores, es una obligación por parte de los gobiernos que asumen las escuelas, los modelos neoliberales, en realizar este tipo de programas de alivio a la extrema pobreza, como Jaliguarma, Beca 18, Pensión 65, etcétera, etcétera, etcétera. Comercio exterior es la... Dime, Es que mayormente acá en el Perú estamos acostumbrados a los políticos corruptos y por eso la gente dice que cuando viene un político y ofrece sus propuestas, no dicen que son buenos por eso, pero en realidad es su obligación proponer eso porque ellos van a tener un cargo mayor, o sea, van a ver por el cuidado de muchísimas personas, de millones de personas. Exacto, pero muy aparte de eso, es que el Fondo Monetario obliga Claro. a los países que comparten la escuela neoliberal o la corriente neoliberal a hacerlo, ¿no? Claro. Ahora, su compañera me hizo una pregunta acerca del comercio exterior. Ya, pues el comercio exterior es la venta, que se van a generar ventas al exterior, ¿no? Y por ello se pagan aranceles, que son impuestos que se pagan tanto por exportar como por importar. Eso es comercio exterior. Venta, salgada de productos. Y esos comercios exteriores van a generar los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio. Muy bien, y por último, con eso terminamos y hacemos la práctica.
tenemos la nueva economía clásica y la teoría de los ciclos reales. Acá se sostiene que la producción siempre se encuentra en un nivel natural, por lo que todas sus variaciones son variaciones del nivel natural de la producción. Es decir, la producción aumenta de acuerdo a su naturaleza de producción. Si no puede producir más, se queda allí nada más. Pero, vino un gran pero allí, las variaciones de la producción se deben al progreso tecnológico. A medida que se realizan nuevos descubrimientos, la productividad aumenta, lo que eleva la producción. Es decir, si yo quiero que mi empresa produzca, agrego tecnología. Esa tecnología va a hacer que mi obrero trabaje de mejor calidad y aumente la producción. Y eso va a llevar a que mi obrero gane más. Por lo tanto, esa teoría que apunta que mientras más trabajas, más ganas. Y esa ganancia o esa elevación de la producción se debe al avance tecnológico que ha agregado el empresario a su negocio. En eso constituye la nueva economía clásica y la teoría de los ciclos reales. Bien, chicos, hasta ahí llegamos. ¿Lo entendieron la clase, muchachos, sí o no? Sí, profesor. Mira, ahorita le pongo la práctica, para que la práctica es regaladísima. La práctica está regaladísima. Como diría mi hijo, papayita. Bien, ahorita los comparto, muchachos. Va, ¿dónde estás? Acá. Bien, ¿sí está compartiéndose o no? Sí. Muy bien. Bien. 2 minutos, chicos, den una mirada. Me imagino que ya lo han hecho, pero de igual manera, 2 minutitos, ¿ya? Ahí le doy el espacio.
¿Ya, chicos? Hola. Muchachos, hola. Hola. Bien, ¿qué marcamos en la primera? ¿Qué marcaron? B, La 1 la B. B. B, Bien. B, La 2, C. bueno, La B. bueno, claro. La Sí. 3, A, la 3, A, correcto, avión. La 4, eh, fisiócratas, los fisiócratas pensaban que las leyes naturales gobernaban la sociedad. ¿Qué marcaron? Ahí es bueno. La 5, escuela económica que establece que las empresas deben ser de propiedad privada. Fácil. La mercantilista, pues, chicos. 6, Adam Smith, filósofo y economista inglés, sentía C, que... La ¿Cuál es? C. C, La C, clásica, lógico. Clásica. La 7, ¿qué marcaron? La B. No. Sí, sí. ¿Quiénes son romanos? ¿Quiénes quedan? Catón y Paladio, nada más por romanos. La 7 es bueno. 8, ¿qué marcaron? B. ¿B o bueno? La B. B. B, correcto. La 9, ¿qué marcaron? Escuela de Pensamiento Económico y Contribujo a la Matemática. Facilito. Matemática y Estadística. Neoclásica. Neoclásica. La 10, ¿qué marcaron? La A. La A, muy bien. La 11, ¿qué marcaron? Doctrina económica que resaltó el rol del dinero. Fácil ya. Rol del dinero, ¿cuál es? Casa. Casa, pues. 12, escuela que desarrolló los siguientes conceptos: la mano invisible, la ganancia y la libertad del comercio exterior. ¿Cuál fue? Clásica. La clásica, correcto. 13, cuando una economía se encuentra en recesión, se estimula la demanda agregada. Fácil, ya ahí nomás le dijo ya. Keynesiana. Aplicando, ¿cuál es? Keynesiana. Keynesiana, correcto. La escuela keynesiana sostenía lo siguiente. ¿Qué marcaron ahí? La 14. Son falsas, ¿ah? Ahí es, todas son falsas. La política económica promovida por el Fondo Monetario Internacional, ya. ¿Quién promovió el Fondo Monetario? Neoliberal. Neoliberal. Los principios de los neoliberales, son principios de los neoliberales. ¿Cuál es la clave ahí? ¿Qué marcaron? La 1 propone aumento del tamaño del Estado, no. ¿Propone la liberación del comercio exterior? ¿Eso proponen los neoliberales? ¿Sí o no? Sí. Libertad, propone libre comercio también. Al libre extrema progreso también. No cuestionar la propiedad privada, por lo tanto es dado. Dado. Bien. La 17, ¿qué marcaron la 17? E. Enano, correcto. La 18, doctrina económica que propone el aumento del gasto, ya, gasto público de frente, ¿cuál es? Chicos, ¿cuál es? (18) Avión. 19, las ideas que el interés colectivo debe ser prioridad que el interés particular o individual. ¿Y a quién habla de los intereses individuales y colectivos? Dígame. 19 es enano. 20, escuela económica que postuló que el Estado gobierna en función a, pues, clases altas. Marxista. La marxista, correcto. La denominada revolución industrial que se produjo en Inglaterra, ya, miren, facilita, en la cual la fuerza de mecánica reemplazó la fuerza física humana, motivó la aparición ¿de qué escuela? Visión. ¿Cuál? La revolución industrial. Fácil, revolución industrial. Correcto, Leonardo. La clásica. Y por último, la economía adquiere carácter científico con los estudios que realizó ¿quién? B. ¿Adam Smith? ¿Sí o no? Sí. Claro.
Bien, chicos.